Hola, muy buenas. Hoy os traemos un nuevo vídeo al canal y en este caso, tal y como nos habéis pedido, os traemos la reseña a Unconscious Mind, un juego de 1 a 4 jugadores para mayores de 12 años y de una duración aproximada de 60 a 120 minutos. Como dice Esther, os hemos hecho caso, os hemos leído y nos pedíais esta reseña. Recordaros que tenéis el tutorial y partida en sus dos partes, que los dejaremos por aquí arriba y en la cajita de la descripción, por si queréis ir a echarle un ojo. Y ahora pues os traemos esta reseña con los distintos apartados, como siempre, donde vamos a ir pues comentando qué nos ha parecido y qué nos parece el juego en estos aspectos. Así que sin más dilación, ¿no? Venga, empezamos un poquito con la explicación del juego. Así es, y para la explicación del juego pues tenemos aquí el despliegue. Esto sería básicamente un solo jugador, pero bueno, esta parte de aquí sería igual para los distintos jugadores, donde tendríamos pues básicamente, como sabemos, esto nos ubica en Viena, 1900, principios del siglo XX, somos psicoanalistas, vamos a ayudar a Sigmund Freud y básicamente pues vamos a jugar durante un número indeterminado de turnos. Tenemos un marcador de reputación ahí arriba donde va una ficha de Freud que va a ir avanzando y cuando llega al final esto va a detonar el final de la partida. Vamos a ir haciendo turnos, cuando llegue ese final de partida se termina esa ronda, se hace una ronda más y se acabará. Si el que tenga más puntos pues ganará. En estas rondas, en nuestros turnos, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos tres opciones distintas. Podemos venir aquí al tablero de la sala de reuniones, donde tenemos las distintas acciones principales, a colocar nuestras ideas, que son estas fichitas de aquí. Vamos a irlas colocando, apuntando hacia la acción que queramos realizar, ¿no? Teniendo en cuenta que no podemos apuntar en una misma, o sea, no podemos tener dos fichas de nuestro color apuntando hacia la misma acción. Otra de las acciones disponibles que tenemos en nuestro turno es recuperar estas ideas, una vez nos hayamos quedado sin o porque ya no nos queden huecos disponibles, pues recuperarlas y vamos a ejecutar las otras acciones del tablero, como pueden ser en función de donde tengamos a nuestro meeple. Y por último, la tercera opción que tenemos dentro de nuestro turno pues será tratar a los clientes. Tendremos esta zona de aquí donde tenemos nuestras salas de consulta, donde siempre tendremos a dos clientes. Nos vendrán con una capa de trauma, que es esta carta que colocaremos encima, que nos va a aumentar los puntos necesarios para curar a ese cliente. Y luego vamos a tener los sueños, que vamos a colocar siempre dos desde un buen principio, un sueño latente y un sueño manifiesto, que nos van a dar pues, los puntos para curar a este cliente. Básicamente pues estas son las tres posibles acciones que tenemos, ¿no? O bien venir aquí a hacer idea y hacer acciones, recuperar esos tokens para pues ganar café también, hacer alguna acción del tablero de la ciudad, o bien la parte de tratar a nuestros clientes. Entonces rápidamente vamos a ver un poco las acciones. Las acciones al final lo que tenemos es una parte de tableau building. Esta parte de tableau building se compone de ir construyendo estas losetas en nuestro tablero. Como veis aquí pues yo ya tengo unas puestas por defecto, que ahora veremos para qué nos van a servir, que serían estas tres acciones de aquí. Luego tenemos las acciones que tienen que ver con las impresiones, que son los recursos del juego con los que vamos a tratar a nuestros clientes. Estas acciones pues, nos permiten conseguirlos de nivel básico o elevar algunas de ellas o moverlas de un tipo a otro. Luego tenemos aquí unas cartas que nos permiten publicar unos tratados, que son unos libritos así que vamos a colocar estas cartas, ¿no? Bueno, nos van a dar puntos también. Y luego las últimas dos acciones que se basan en el tablero este de la ciudad, que nos permiten mover a nuestro meeple y hacer una acción en función de donde terminemos. O bien mover al token de Freud, que es un token igual que este, pero con la figura de Freud, que es neutral. De color gris. De color gris, y que se va a ir moviendo por el tablero en función también de cuando se mueva el track de reputación. Y nos podremos mover o bien nosotros, o bien movernos a la ubicación de Freud, o bien mover a Freud y activar en función de donde termine. ¿De qué nos sirve este tableau building que veíamos aquí? Pues tenemos esta parte de aquí, ¿no? Donde nos dice que en función de dónde hayamos colocado la acción vamos a mover este tintero, una parte muy importante de nuestro turno. Al final de él va a ser pues mover este tintero y en función de las veces que nos indique moverlo, donde terminemos, vamos a activar esa fila, ¿no? O bien la primera, la segunda, la tercera. En este caso de aquí activaríamos lo que es el marcador de reputación en función de donde estemos, y una vez lleguemos aquí pues esto lo habremos ido desbloqueando y podremos activar columnas en vez de las filas. Y básicamente pues estas son las acciones principales. Esta parte de aquí de tableau building pues nos permite intentar combar, ¿no? De modo que yo puedo conseguir un recurso aquí
que luego lo gasto para otra cosa, ¿no? Entonces pues intentaremos montarnos este tabló, este motorcillo, ¿no? Para que cada vez que hagamos una acción, teniendo en cuenta que una misma acción la podemos hacer desde dos ubicaciones distintas, pues a lo mejor nos moveremos a una ubicación u otra en función de lo que nos interese mover nuestro tintero. Y básicamente pues el juego yo creo que es esta la explicación un poco así a grandes rasgos. Como ya sabéis, ya os hemos dicho que tenéis el tutorial, así que si queréis algo más detallado pues podéis pasar a ver ese vídeo para tener más información al respecto. Muy bien, pues pasamos a hablar un poquito de la temática del juego. ¿De qué va el juego, Arnau? Explícanos. Bueno, Conscious Mind, el título ya nos dice algo, ¿no? Esa mente, ese subconsciente, ¿no? Y básicamente pues nos ubica, como ya he dicho antes, en la Viena de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde vamos a ser coleguillas de Sigmund Freud. Vamos a formar parte de su sociedad psicológica de los miércoles, siempre me lío, miércoles. Los martes tenían otra cosa, preguntan los miércoles. Y bueno, pues eso, vamos a estar ahí tratando a esos clientes, ¿no? De sus traumas, usando pues los sueños, ¿no? Un poco llevándonos a lo que hacía Sigmund Freud, a lo que propuso, ¿no? en sus teorías sobre cómo el subconsciente pues era algo que existía en nosotros, que era una teoría pues que anteriormente creo que no se estaba teniendo en cuenta. Y básicamente pues la temática es esa, ¿no? Nos sitúa en esta ciudad de Viena, donde pues vamos a estar tratando clientes, que al final es lo que nos va a ir dando un poco beneficios, puntos, así que ahí reside un poco todo lo que es la temática central del juego. Muy bien. Y en cuanto a la mecánica, nos encontramos con un juego sobre todo de gestión de recursos, ¿no? Sí, al final, bueno, son unos recursos, como decíamos, estos recursos que tenemos tres tipos distintos, tres niveles. Vamos a tener esta parte de creación de motor del tableau building, ¿no? Con las distintas losetas, un poco esa gestión de recursos, aunque hay muchas veces que vamos a estar generando recursos un poco sin saber muy bien para qué los vamos a necesitar, porque estas cartas de sueño, una sí que la vamos a poder elegir, pero la otra nos viene al azar. Entonces, pues bueno, hay veces que es un poco, voy a generarme un poco de todo. Bueno, exacto, es gestionarte bien lo que tienes o lo que no tienes e intentar conseguirlo para luego poder tener. Sí, al final la mecánica principal sería una colocación de trabajadores, que son las ideas estas que las vamos a ir colocando aquí en el tablero para realizar las distintas acciones, a la vez que nos vamos creando este motor y vamos cumpliendo un poco los contratos, ¿no? Los recursos que nos pide cada uno de los sueños para ir curando a esta gente, que pues nos van a dar puntos o nos van a desbloquear las habilidades. Luego tenemos en el tablero de la ciudad, como decíamos antes, hay una parte bueno, más que mayoría, simplemente vamos a contar meeples o iconos, entonces pues hay una parte de set collection también, ¿no? En la que nos interesa a lo mejor tener varios iconos del mismo tipo para poder hacer la acción mejorada cuando vayamos al tablero, o incluso la puntuación de final de partida, pues también tenemos una parte de set collection de qué tipos distintos, ¿no? Entonces nos interesará tener pues los distintos iconos, estos 6 iconos que tenemos aquí, pues tener uno de cada para obtener el máximo de puntos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que básicamente esas serían las mecánicas principales, ¿no? Al final esa gestión, esa colocación de trabajadores y un poco la gestión esta de recursos para ir cumpliendo los contratos que tenemos con los sueños, ¿no? Para curar a nuestros clientes. Muy bien, pues ahora pasamos a hablar un poquito de los componentes del juego. Esta versión es la versión retail, la básica. Hay la versión deluxe, que pues obviamente los componentes son un poquito mejor. ¿Son deluxe? Están deluxificados, exactamente. Pero bueno, bajo mi punto de vista no creo que esté nada mal esta versión retail. La maderita está bastante bien, el troquel es un troquel aceptable y las cartas están bien. Sí, o sea, al final, bueno, más que nada comentar, como decía Esther, sí que está la versión deluxe que viene pues el tintero viene con un taponcito de corcho y alguna cosa más, pero la verdad es que la versión retail no tiene tampoco tanto que envidiar. Estos meeples que vienen serigrafiados, todas las ideas vienen serigrafiadas además, esto que viene con la formita del tintero que también está muy bien. Yo creo que en cuanto a componentes es un juego que está muy bien, que por el precio que tiene al final no es un precio barato, pero trae bastantes componentes. Luego estas cartas, como hemos comentado, las cartas de trauma, que son como transparentes, que vamos a superponer encima.
también le dan un toque distinto. Las fichitas estas también están estas son muy bien. exactamente iguales ¿no? Las fichitas sí, estas, las ¿verdad? fichitas, las ideas y todo esto es lo mismo. Lo único que cambia, creo, en la versión deluxe son estas figuritas que vienen unas de plástico, que hay a elección, el tintero y luego estos marcadores, creo que el del corazón tiene un corazón dibujado. y estos también creo que tienen un corazón dibujado, pero por lo que respecta a lo demás... Y las cartas, ¿no? Que son... Pero eso era del Kickstarter. Ah, vale. Entonces... Vale. Claro, hay algunas cosas que sí que se pueden coger aparte, como por ejemplo lo que decíamos, la caja esta deluxe con el tintero y luego las cartas estas solo foil, que estas sí que creo que no están disponibles aparte. Pero bueno, en cuanto a componentes, como decíamos, yo creo que son unos componentes bastante chulos, además que luce muy bien, el arte es muy bonito. Al final esta parte de dividir el arte del juego en dos artistas distintos muy diferentes en cuanto a su forma de dibujar, uno más para la parte del mundo real, que es Vincent Dutrait, y luego Andrew Bosley, que sería el encargado de la parte más de los sueños, ¿no? Que nos recuerda incluso a cartas rollo del estilo Dixit, a veces, ¿no? Por el tipo de ilustración. Sí, totalmente. Y la verdad que queda, como veis, además luce muy bonito en mesa con todo este arte. Muy bien. Y ahora pasamos a tu parte preferida, Arnau, al reglamento. ¿Qué tal este reglamento de Unconscious Mind? Pues aquí tenemos el reglamento final, un reglamento de 24 páginas. Este es solo para el modo normal, luego hay un reglamento aparte para el modo solitario. Y bueno, básicamente, como siempre, sí que le añaden aquí además una parte temática para ponernos en situación, listado de componentes y luego todo lo que es la preparación bastante bien, con muchas ilustraciones, los ejemplos. Sí que es verdad que a mí al principio me despistó un poco la forma en la que está organizado, porque al principio te explica estos conceptos, te empieza a explicar lo que es el juego y luego te salta unos conceptos y luego vuelve a las acciones principales de la mesa de reuniones. Pero bueno, al final es un tema de cómo lo concebía yo y cómo lo han plasmado ellos, pero que no dificulta para nada la lectura. Como decía, con muchos ejemplitos, con ilustraciones y todo muy claro. Y además, lo que me gusta, como siempre, como ya sabéis... Lo que nos gusta. Lo que nos gusta es cuando vienen sus hojitas de ayuda, que en este caso están muy bien. Tenemos aquí pues una hoja con los distintos iconos que nos podremos encontrar tanto en las losetas como en las cartas, para ver un poco a qué se refiere cada una de ellas, que esto siempre hay una para cada jugador de estas, así que muy bien. Y luego tenemos otra donde se nos explican los efectos de los clientes. Tenemos los clientes asiduos y los clientes de estudio. Los de estudio, que son los que nos van a dar la puntuación de final de partida, pues aquí se nos explica qué es lo que nos va a dar puntos. Y para los asiduos, pues aquí los beneficios que nos da haberlo tratado, ¿no? Durante la partida. Como veis, pues creo que son 12, si no recuerdo mal, hay 12 de cada y están todos explicados aquí. Lo único, que esto ya es un tema más personal, he echado a faltar yo a lo mejor más clientes, pero bueno, eso a lo mejor lo comentaremos más adelante en ya la opinión final. Pero simplemente, pues en cuanto al reglamento y hojas de ayuda, un juego bastante completo. El del modo solitario no puedo opinar porque no lo he tocado para moverlo de sitio, de la mesa, de la caja fuera, pero no lo he ni ojeado. Pero en cuanto al reglamento y las hojas de ayuda, muy útiles y muy correcto todo. Muy bien, pues pasamos ahora a hablar un poquito de la duración del juego. En la caja, si no recuerdo mal, he leído de 60 a 120 minutos. Sí. Es un juego que depende bastante del número de jugadores, porque lo hemos probado a 2 y a 3 este juego. A 2 nos parece una duración bien, aceptable. Sí, al final una horita. Y a 3 yo creo que también. Lo que sí que pensamos que a 4 este juego puede ser un poquito más largo y se puede hacer un poquito más tedioso, ¿no? Sí, yo creo que no es tanto la duración del juego en sí, porque el juego al final, el marcador de reputación va a durar más o menos lo mismo, sí, ¿no? Puede ser, porque una persona u otra va a estar cumpliendo los objetivos, que es lo que te va a ir haciendo avanzar a Freud en ese marcador de reputación, y al final probablemente el número de turnos que juegues, el número de rondas que juegues va a ser el mismo, el número de turnos que juegues va a ser el mismo. Lo único que cambia es que a más jugadores el turno de esa persona se hace más largo. Va a ser más largo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, tenemos esta parte de tableau building donde tú, en el momento en el que activas una fila,
claro, cuando tienes al principio de la partida tienes solo una loseta, pues es rápido, consigo esto y como mucho lo gasto. Cuando tienes 3 o 4 más alguna bonificación que te da un cliente, pues a lo mejor entre que tú decides, a ver, ¿qué me interesa generarme con esto, me bajo esto, me subo lo otro, tal. Entonces a 2 jugadores es aceptable porque es solo una persona la que tienes que esperar, a 4 jugadores pues sí que ya a lo mejor hasta que te vuelva a llegar a ti el AP de esas 3 personas pues puede ser un poco más, más de esto. No lo hemos jugado a 4, así que no podemos opinar tampoco si 120 minutos se queda corto o no. Lo que sí que te iba a decir es que la parte de mover a Freud, que es la que desencadena al final, el final de la partida, depende de la partida. A nosotros nos ha pasado a una partida 2 que ha habido alguna partida más rápida que otra porque a lo mejor hay en una partida que vas a hacer acciones que hacen que Freud se mueva más. Entonces puede ser que la partida se haga un pelín más rápida. Y también me he encontrado a la inversa de decir, aún no está, bueno, aún está Freud, que le quedan, yo qué sé, dos o 3 pasos para llegar. No sé, me ha dado esa sensación un poco que es un poco ambiguo, aunque sí que es verdad que la mayoría de veces más o menos han durado. Sí, y es eso, que al final vas cumpliendo esos objetivos y como no es algo que puedas elegir si lo activas o no, sino que simplemente cuando lo cumplas se activa y se va a avanzar, pues más o menos con el mismo avance de la partida ya se va a ir llegando a este final de partida, ¿no? Con Freud llegando al final del marcador de reputación. Lo único en la duración yo creo que es eso, que a más jugadores sí que se puede alargar más por lo que decíamos, porque ese turno va a durar mucho más en el momento en el que tienes que activar tu tintero y hacer toda tu gestión de recursillos, ahora ver qué hago para luego poder hacer esto, tal, entonces puede ser un poco más largo, ¿no? Muy bien, y en cuanto a la dureza del juego, no sé qué dureza tiene en la BGG, no sé si lo... Creo que estaba en 380 o algo así, si no recuerdo mal. Bueno, a mí me parece un juego que no es un juego difícil, creo, bajo mi punto de vista. Al final es conseguir los recursos que necesitas, gastarlos para cumplir los contratos, como si dijéramos, para curar a los clientes y gestionarte un poquito el tablero. A lo mejor lo que cuesta, entre comillas, es como en las acciones no puedes repetir las acciones que quieres hacer, o sea, una misma acción no la puedes hacer varias veces, a no ser que recojas tus ideas primero, pues eso hace a lo mejor que tengas un pelín más de estrategia a ver dónde colocar. Sí, no, yo creo que al final también, como decías tú, no es un tema de que las acciones sean muy complejas, ¿no? Al final las acciones que tenemos pues es gastar café para conseguir los setas, movernos por ahí o gestionar nuestros recursos. Lo que va a ser más complicado va a ser gestionar bien esos recursos, ¿no? Para no hacer turnos como muy losers de pues solo vengo aquí a conseguir 3 recursos o esto porque tal, sino intentar pues combar al máximo, ¿no? Para que muevas tu tintero, el mover tu tintero la cantidad justa te dé los recursos que vas a necesitar luego para tratar, te permite hacer algo más. Entonces, bueno, en cuanto a dureza, es que esto al final yo creo que es muy subjetivo también, ¿no? Pero yo creo que probablemente con el paso del tiempo y la gente lo vaya jugando, a lo mejor baja un poco, no mucho, tampoco es un juego que digas... No es un familiar ni un medio... Exacto, no es un euro de 2,5 de dureza, pero 3,8, 3,9 me parece un poco excesivo por el hecho ese. Sí que es verdad que, como decías tú, pues eso, hay que saber montarte bien un poco la estrategia para no pisarte a ti mismo cuando quieras recoger en el momento adecuado. Pero bueno, yo creo que 3,9 para mí es un poco excesivo, pero bueno, es subjetivo al final. Sí, totalmente. Vale, y por último, antes de nuestra opinión final, pasamos a hablar de la rejugabilidad del juego, que antes has hecho un pequeño inciso. Sí, ahora aquí, mira, me viene justo, ¿no? Lo que decía antes de los clientes. A ver, yo creo que rejugabilidad tiene bastante. Al final de estas losetas que van a montarte tu tablero no van a salir en el mismo orden. En las partidas solo metes unas cuantas, no las metes todas, entonces que en cada partida van a aparecer losetas distintas. Esto te va a permitir crear combos distintos. Cartas de sueño hay muchísimas también, entonces es complicado que las acabes viendo, que te las sepas de memoria, porque hay tantas que en una partida vas a ver unas, en una partida vas a ver otras. Lo que sí que es más normal son los clientes, que ahí está mi tema, ¿no? De que hay 12 de cada. Hay 12 clientes asiduos y 12 clientes de estudio. Yo a lo mejor sí que hubiera echado en falta pues algo más de variabilidad allí,
porque al final las bonificaciones van a ser siempre esas 12, ¿no? Entonces es normal que en una misma partida a lo mejor Vayas los 12 no los veas, pero 10 de esos 12 sí que los acabes viendo. Entonces sí que creo que en alguna de las expansiones meten más clientes, que entonces pues tienes ahí un poco más de variedad. Sí, estamos Pero- hablando solamente del juego base, ¿eh? Que luego Sí, hay la expansión correcto. de pesadillas y todo eso, nosotros no lo hemos podido probar, entonces hablamos solamente del juego base. Pero bueno, Pero creo sí, que es yo eso. pienso un poquito más parecido a ti. O sea, sí que tiene bastante rejugabilidad por lo que decíamos de las losetas y que los sueños van a ser distintos y cada vez te vas a tener que intentar generar un motor que sea el Adecuado, más ok. óptimo en ese momento, ¿no? En función de las losetas que tengas. Pero sí que he hecho en falta un poco más de variedad de clientes. Es el único detalle. Vale, pues vamos a ir con la opinión final. Antes de nada, recordaros que si os gusta este tipo de vídeos, de reseñitas que os vamos haciendo de los juegos, pues no dudéis en dejarnos ahí un like, suscribiros, que es gratis. Y nada, y vamos pues con la opinión final de este Unconscious Mind. A mí es un juego que me ha gustado, no me parece para nada un mal juego, pero sí que es verdad que me ha dejado un poco fría. No sé si es porque me esperaba mucho más o por qué, pero no sé, me ha faltado algo. Bueno, a ver, yo sí que también es eso. Al final teníamos bastantes expectativas con este juego por lo que habíamos visto, el arte, todo nos llamaba mucho la atención. Y a ver, no es un mal Está muy juego, bien, nos ha no. gustado, pero sí que a lo mejor es eso, nosotros mismos nos habíamos creado unas expectativas que luego pues el juego tampoco iba allí. Si teniendo en cuenta esto y dejando esto aparte, a mí me parece un buen juego. Sí, a mí también, por Es un supuesto. juego que está muy bien, donde la temática es bastante curiosa, sí que es verdad que es un poco... Sí, esto no lo hemos comentado en la parte de temática y mecánica, a ver qué tal. Sí, entra, bueno, pero es un poco que sí, que está bien hilado todo lo que haces, todo el flow Sí. de la partida tiene sentido, lo que sí que podrías estar tratando clientes igual que podrías estar cumpliendo haciendo... contratos con ganado Sí, exacto. y trigo. Exacto, en cuanto a las mecánicas, pues bueno, pues es la misma mecánica que al final que cumplir un contrato de lo que sea, ¿no? Pero bueno, es distinto, es algo... Sí, pero bueno, pero sí que es verdad eso, que como está todo bastante bien hilado, ¿no? Vas a conseguir esos de esto, vas a tratar a los clientes tal. Entonces, bueno, es un juego que aparte de que visualmente es muy bonito y eso también tiene un plus, pues las mecánicas están bien, funciona muy bien. Sí que funciona bien a 2 y a 3 jugadores, o sea, las partidas que lo hemos podido probar tanto 2 como 3 nos parece que son números adecuados para el Unconscious Mind y nada, y yo creo pues que es un buen juego, buen juego, es un buen que al juego. final va a un mercado de Eurogames que añade algo hay distinto, mucho. ¿no? Hay muchos, pero sí que añade algo distinto con este arte distinto, con esta temática un poco curiosa y el tema este de tratar a clientes, ¿no? En plan, soy psicoanalista. Entonces, bueno, pues eso puede llamar la atención, pero bueno, al final esto cada uno... Para gustos, colores, ¿no? Para gustos, juegos de mesa. Para gustos, juegos de mesa. Pero bueno, a mí me ha parecido un juego Sí, a bastante los chulo. A mí dos, me ha a los gustado dos. Nos ha gustado, nos ha dejado un poco fríos porque a lo mejor nos esperábamos mucho más o bastante más, pero no por eso deja de ser un mal juego y es un juego que nos ha gustado y seguirá saliendo a mesa. Sí, se quedará en la ludoteca. Se queda. Como Neymar, ¿no? Se queda. Sí, se queda. Y nada, pues yo creo que esto un poco ya resume toda esta reseña, ¿no? Un juego que nos ha gustado, aunque tenemos ese pequeño pero, ¿no? De que nosotros nos esperábamos, pero que a lo mejor es, como decía, un problema nuestro, de que nos Sí, habíamos sí. generado unas expectativas que a lo mejor no tenía que llegar a cumplir, ¿no? Y básicamente, pues esto es la reseña en Unconscious Mind. Como siempre, dejadnos en comentarios qué os ha parecido este Unconscious Mind, si lo habéis jugado, qué opináis de él, qué os ha parecido a vosotros y si no estáis suscritos, pues os podéis suscribir, nos podéis dejar un like bien bonito ahí. Sí, recordaros que tenéis tutorial y partida. Sí, que los encontraréis en la cajita de la descripción. Y además en la cajita de la descripción pues encontraréis también nuestros links a las redes sociales de Instagram y TikTok y a nuestra tienda colaboradora Jugamos Una. Te había cortado, ¿eh? Te ha costado seguir el Claro, hilo, es que me ¿eh? vas cortando, que para que yo iba a decir lo de... Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Esperamos que os haya gustado y os haya servido de ayuda. ¡Hasta la próxima!